acá nos visita una hermosa persona, Sí. le damos la bienvenida a ella, Guille de Buena. ¿Cómo andas, Guille? Hola chicos, gracias por invitarme a este espacio. Muy bien, estoy muy bien. Le decimos feliz día porque ayer fue el Feliz Día día. Mundial de la Terapeuta Ocupacional. Bueno, muchas gracias. Hermosa profesión, ¿no, Guille? Que has Sí. podido ejercer aquí en Coronel Suárez de Sí. distintas formas. Sí, la verdad que es una profesión hermosa. Yo me recibí en el 2006, Mirá. hace muchos años ya. Y la verdad que es una profesión que abarca muchísimas áreas porque hay muchas chicas y distintos grupos etarios. Ajá. Hay terapistas, digo chicas porque la mayoría somos Son mujeres. mujeres, pero hay varones también Ajá. terapeutas ocupacionales, sí. Pero bueno, hay muchos terapistas que trabajan con niños, otros con adultos mayores. Hay terapistas que trabajan en el área de salud, otros en educación, en el área judicial, en empresas. Así que bueno, yo me fui por el lado de la salud. Bien. Porque siempre fui apasionada de la salud. Y en principio, cuando me recibí, yo tenía mis prácticas que se hacen Profesionales. concurrencias. Perdón, Sí, no hay problema. concurrencias profesionales, que en ese momento ya había rotado por el Hospital Británico, en el área del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, después roté por el Hospital Roca, que es un hospital nacional de rehabilitación, referente a nivel nacional. Todo esto en Ciudad de Buenos Aires. Todo en Buenos Aires, Bien. sí. Y después estuve rotando por salud mental también, que me Ah. gustó mucho en su momento. Estuve en el Hospital Alvear y me había encantado, digamos, el abordaje de terapia ocupacional en salud mental, muy interesante. Muy interesante ahí. Pero cuando estaba por terminar la carrera, escuché una charla de una médica referente en cuidados paliativos que falleció hace muy poco y la verdad que yo la apreciaba muchísimo, la doctora Mariela Bertolino, Ajá. del Hospital Tornú de Buenos Aires, que hay un servicio excelente de cuidados paliativos, y ahí escuché una charla de qué eran los cuidados paliativos con una terapista ocupacional que contó sobre, muchas gracias, sobre el rol del terapista ocupacional en un equipo de cuidados paliativos. Y ahí dijiste, Y ahí capaz fue- que esto es lo mío. No, ahí dije, esto es Esto lo es lo mío. mío, Sí, esto es sí, lo mío. Esto es lo mío, porque en realidad, cuando yo había estado en el Hospital Británico, había rotado por el área de oncología, Ajá. que nos habían ofrecido, éramos varias terapistas, y algunas chicas, alguna quiere pasar por oncología, todas dijeron que no, y yo dije, yo sí quiero pasar. Ay. Y fui a oncología y estuve en el área de pediatría, y la verdad que me encantó. Y cuando escuché esta charla de paliativos, es como que fue un amor a primera vista. Claro. Fue muy loco. Y dije, me acuerdo que al lado mío había una compañera y le digo, yo me quiero dedicar a esto. Me dice, pero estás re loca. Le digo, no, me encanta. Le digo. Y bueno, y ahí como que dije, Los escenarios difíciles, ¿no, Guille? Sí. Una terapista ocupacional de circunstancias difíciles, porque en el Sí. cuidado paliativo, vamos a contarle a la gente, en qué situación está el paciente cuando está en un marco de cuidados paliativos. y el paciente está en una situación de enfermedad crónica, avanzada, sin fines curativos, ¿sí? Delicado, O enfermedades diría. que amenazan la vida, Claro. exacto. Sí, es muy delicado. Como para con el- un final un poco ya que se entiende, ¿no? Que va a venir. Sí, muchas con veces una muerte, cercano. diría, un fallecimiento que uno está ahí viendo que va a pasar. Exacto, sí, muchas veces cercano, porque a veces tiene que ver mucho con la derivación que hacen los profesionales, ¿no? Porque, a ver, los cuidados paliativos es, como vos bien dijiste, el abordaje a personas y a la familia, porque se trabaja Claro. también en conjunto con la Sí, familia, sí. que atravesan una enfermedad que no tienen posibilidades de curación, ¿sí? Son enfermedades crónicas, enfermedades avanzadas, enfermedades que amenazan la vida. Entonces los cuidados paliativos están no para curar, sino para aliviar el dolor, el sufrimiento, para acompañar a la familia, ¿sí?
y para, digamos, mejorar la calidad de vida, porque mientras hay vida hay esperanza y esa vida se puede mejorar. Una vida con dolor, ¿por qué la persona tiene que estar sufriendo dolor? Si hoy tenemos tanto abordaje del dolor desde lo farmacológico y no farmacológico, el sufrimiento existencial, ¿no? Y los cuidados paliativos son holísticos, ¿no? Porque ven al ser humano como un todo, ¿no? Porque somos seres espirituales, sociales, tenemos un cuerpo, ¿sí? Físico. Entonces, claro, entonces abarca, digamos, lo biopsicosocial y espiritual. Todas las áreas abarcamos. Porque obviamente que cuando llega la enfermedad, ¿no? Y cuando te dan un diagnóstico que vos sabés que no va a tener cura, exacto. Negativo. Sí, porque Sí, hay claro. enfermedades sin ir al cáncer, ¿no? Una esclerosis lateral amiotrófica, digamos, enfermedades que producen muchas secuelas y que la familia se desespera y se desespera el paciente. Y bueno, y a veces se pierden las esperanzas, llegamos a atender al paciente y la familia está desesperada, entonces si el médico lo deriva a tiempo, nosotros podemos trabajar mucho mejor. ¿Por qué digo el médico? Porque nosotros, la medicina paliativa es una especialidad. Bien. Y uno se tiene que formar para eso. Pero nosotros tenemos pacientes que los derivan neurólogos, oncólogos, neumonólogos, cardiólogos. Entonces trabajamos a la par. No es que el paciente va a paliativos y ya se quedan paliativos porque no hay más chances de nada. No. A la par sigue atendiéndose con otras áreas, Bien, otros digamos, especialistas. claro, de Perfecto. acuerdo a la patología que presenta. Bien, se entiende perfecto. Siempre un trabajo en equipo, ¿no, Guille? Exacto. Es la esencia de los cuidados paliativos. Exacto, Siempre hay ahí. Además, pienso en tu caso, en todas las personas que se involucran, imposible hacerlo de otra manera porque tiene mucha carga emocional. Hay que saber acompañar en el sufrimiento, en esos, diríamos, circunstancias irreversibles, Exacto. ¿no? Que está la familia la nombrás porque sufre a la par del paciente, Por ¿no? supuesto. Sí. La desesperación. Digo, en tu caso también tenés que fortalecerte vos, ¿no? Para poder hacer ese trabajo, me imagino, Sí. muchas veces. Sí. Así que el equipo resulta estratégico e indispensable, ¿no? Sí, es que uno solo no puede hacer cuidados paliativos. No, o sea, no, en salud claro. solo no No, podés trabajar nada. nunca. Porque si atendés solo al paciente, yo como terapista no puedo hacer nada sola. Siempre Claro. necesito que haya un psicólogo, un médico, un enfermero, un trabajador social, una nutricionista, ¿sí? Porque son muchas y múltiples las necesidades que tiene ese paciente y esa familia y que hay que acompañar. Entonces yo sola no podría. Claro. Es fundamental el trabajo en equipo. Y es un proceso, de alguna forma, vos me corregirás, Guillermina, un proceso no siempre, generalmente es lento, no es o depende de la patología, pero digo, por cuidado paliativo entiendo como que es un proceso donde día a día se ven pequeños cambios, no es que es un trabajo de que de un día para otro la persona a la cual vos estás yendo, digamos, en cuanto a lo laboral, y calculo que también habrá alguna vinculación emocional también por el hecho de ayudar, de apoyar a otra persona, pero es un proceso generalmente que es lento, no se ven cambios radicales de un momento para otro. Y sí, depende de la patología, por eso ¿sí? Claro. Sí, depende de la evolución y depende del estadio de la enfermedad también. Por eso nosotros siempre decimos que una derivación temprana nosotros vamos a poder trabajar mucho mejor con el paciente, porque si a veces nos derivan el paciente con la enfermedad avanzada y cuando nos queremos acordar ya el paciente está en SUD, que le decimos nosotros que es en situación de últimos días, Ajá. que capaz que el paciente lo atendemos 3-4 días y el paciente luego fallece y nos quedamos como que, bueno, podríamos haber hecho más, ¿no? Y bueno, a veces suceden estas cosas, ¿no? Que las derivaciones no llegan a tiempo. Por lo general, acá en Suárez, que nosotros en el hospital hacemos un trabajo donde nos conocemos todos los médicos, las derivaciones llegan a tiempo. Bien. Sí, y con oncología, que trabajamos también a la par con el doctor Ginestet y también nos deriva a los pacientes en tiempo y forma. Bien. Entonces así se puede trabajar mejor. ¿Y quiénes son tu equipo de cuidados paliativos, Guille? En el hospital, los que tenemos formación y en cuidados paliativos, el doctor Migliavaca, Sí. Fernando Migliavaca, que la verdad que es excelente. Yo cuando me vine a vivir acá a Suárez venía de trabajar en un equipo conformado allá en Buenos Aires, estuve muchos años trabajando allá y cuando llegué acá digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Si bien hago rehabilitación también,
Pero acá me encontré con Fernando, que él es máster en cuidados paliativos, tiene mucha formación, la misma formación que tenían los médicos que trabajaban conmigo en Buenos Aires, la tiene él, es excelente. Y ahora tenemos a Ana Migliavaca en el equipo de cuidados paliativos. Que ¿Es la hija de él? Es la Sí, hija de mirá, Fernando. ¿Estudió medicina también, una de sus hijas? Psicología. Psicología. Ah, muy bien, Sí, muy sí. bien. Así Y que sigue ahí los pasos de su papá. nos está dando una mano, porque nosotros, bueno, a poquito fuimos creciendo, digamos, y en principio con Fernando trabajamos los dos Mano a solos, mano. sí, en internación. Claro. Luego, bueno, empezamos a atender en consultorios externos, ahí que ahora atendemos en el materno. Y bueno, y después teníamos un psicólogo en el equipo que después se fue. Y habíamos empezado antes de la pandemia a formar grupos terapéuticos de pacientes oncológicos. Muy bien. Y después, más adelante, bueno, después vino la pandemia, lo tuvimos que suspender, retomamos después de la pandemia y después creamos también un grupo de familiares de pacientes oncológicos, que hoy está Ana ayudándonos. Después hay unas enfermeras que han hecho formación en cuidados paliativos, Muy Jorgelina Huidal, ella es la que también nos acompaña en los domicilios, cuando tenemos pacientes en internación domiciliaria. Y dentro del hospital tenemos una trabajadora social y una nutricionista que no forman parte, digamos, no son exclusivas del equipo de cuidados paliativos, pero siempre que hay un paciente que requiere trabajo social, está Pilucar con nosotros, Pilucar, que es una espectacular. genia. Sí. Espectacular. Y Pachu Larumbe, que es Ya no la conozco, nutricionista, pero sí. Muy bien. Paz Larumbe, que la verdad también nos da una mano increíble con todos los pacientes que requieren, todos en realidad necesitan asistencia nutricional. Así que también ella en el hospital nos brinda también de su servicio. Así que bueno, ahí estamos Ahí trabajando, está. Muy sí, contentos porque la verdad que podemos hacer mucho por los pacientes. Cuando a veces hay otras áreas que dicen, bueno, ya no hay nada más por hacer, Ustedes, en paliativos podemos hacer un montón. Qué lindo ¿no? escuchar eso, Guille. Sí, es sí, como, sí. importantísimo, Sí. ¿no? Porque la gente queda... la falta de salud es un escenario muy complicado. Yo digo, creemos que, viste, cuando uno goza de buena salud, no termina de valorar Exacto. esa circunstancia hasta que deja de gozar de buena salud, ¿no? Y ahí dice, Exacto. uy, yo tenía todo, ¿no? Como Exacto. la salud Sí, es sí. algo muy importante para la vida de Sí. las personas, digo. Poder encontrar un espacio donde vos decís, cuando no queda nada, acá sí, eso es un montón para la familia. Para la familia, ¿no? Siempre pienso en eso porque, bueno, uno cuando ha acompañado a algún familiar está desarmado. Y además no sabemos de medicina, ¿no? Cuando uno está en una situación de acompañamiento, necesita que le comuniquen, que le Exacto. hablen, Tal que le cual. expliquen, que le generen algún marco de anticipación, qué esperar, qué no esperar, ¿no? Exacto. Ese rol Sí, sí. de poner palabra en ese acontecimiento que muchas veces es inesperado, que muchas veces es, ¿no?, desconcertante. Bueno, por eso entiendo que le dan tanto valor al psicólogo, al terapista ocupacional, a todos aquellos que van de alguna manera acompañando, ¿no?, la circunstancia final. Sí, sí, porque mira, había una médica paliativista que fue la pionera en cuidados paliativos, Cicely Saunders, que ella fue médica, trabajadora social, enfermera, bueno, la verdad y ella fue la fundadora del primer hospice en el mundo, en Inglaterra, y ella decía que las personas sufren de dolor total, ¿no? Las personas en situaciones paliativas, Sí, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que el dolor no es solamente físico, ¿no? Bueno, tengo, no sé, un cáncer de páncreas y tengo dolor y no sé ya qué tomar para ese dolor. Bueno, para eso hay medicación y están los fármacos y está el médico especialista en dolor. Pero ella también hablaba de un dolor social, ¿no? Porque al tener un diagnóstico, ¿no?, si una persona está trabajando, de un día para el otro tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de asistir a sus actividades físicas, a sus actividades sociales, a las juntadas con amigos. Es como que la enfermedad irrumpe, ¿no?, con el transcurso existencia, el curso de la existencia. Entonces, bueno, ella hablaba de ese dolor social.
ella hablaba del dolor emocional, psicológico, ¿no? Que atraviesan todas estas personas, esto, ¿viste? De la incertidumbre, Claro. Sí. del miedo, de no saber cómo enfrentar esto. Y imagínate si no tenés un equipo que te apoya, ¿no? Terrible. Si tenés Y- hijos, la continuidad de los que Exacto, siguen, sí, un montón sí. de preguntas que se abren. Exacto. Si tenés deudas, ¿a quién se las Sí. dejás? Si tenés, no, esas Sí, circunstancias que exacto. empiezan como a... Son dolor, bueno, ese es el dolor, Ese es el el dolor, dolor total, ¿no? el dolor psíquico Eso y de el dolor querer, emocional, claro. existencial. Bueno, me muero y a dónde voy y qué va a pasar con mis hijos, que esto que decías Sí. hoy, ¿no? Es la multidimensionalidad, es multidimensional Sí, el sí, dolor sí, entiendo. y hay que abarcarlo, por eso tiene que haber un equipo conformado. Y esto que decías vos, Sofi, yo te escuchaba que es tan importante de el acompañamiento, ¿no? Porque a veces yo hay días que tengo 320 WhatsApp, ¿no? Uf. Y todos los días es así, pero nosotros acompañamos también mucho a los pacientes vía WhatsApp, Claro. porque por ahí es un mensajito que te manda la familia. Me dice, Guille, mira, Tal mamá se cosa. despertó con dolor, ¿cómo vos me habías enseñado? ¿Cómo era posicionarla que me olvidé? Bueno, entonces le digo, mira, fíjate, poné la almohada, si no paso un toque, que acá en Suárez, gracias a Dios, a veces uno está muy ocupado y no Sí. puede, pero si yo puedo paso por el domicilio de ese paciente. Entonces, hasta esa contención, ¿no? De un mensajito, de Sí. escuchar un audio y obviamente después el abordaje in situ, ¿no? En el hospital, en el domicilio, en el consultorio, pero todo es importante y uno tiene que estar, digamos, ecuánime, uno tiene que estar dispuesto a ayudar, a contener, a acompañar y aliviar el dolor y el sufrimiento. Qué importante que esto hace. de que dice Guillermina, Qué tarea. de tener, de tener un área o un lugar de alguna forma que puedan, el hecho de esto, de la palabra, creo que el acompañamiento, en un momento, creo que en un tiempo donde hay muchas personas que no se sienten acompañadas, y también todo esto, los factores y la importancia de tener un equipo en cuanto de... ¿Por qué? Porque vos sabés que ahí puede haber una problemática, pero tenés un equipo que capaz vos no tenés que tener todas las soluciones, sino que tenés Exacto. gente atrás que decís, che, mirá, yo no puedo hacer en este momento, mandás un mensajito y otra persona puede ocuparse. Exacto, sí, y esto que decían hoy también, ¿no? De la comunicación. Sí, fundamental. ¿No? De comunicar las cosas con la verdad, por Con la más verdad, dura que sea la sí. verdad, porque a veces la verdad es dura, pero si uno miente, vos generás incertidumbre, ansiedad en la persona y en el paciente. Sí, también esto No, del tema esto- de la esperanza, que a veces querer brindar algo de esperanza como para que la otra persona se sienta un segundo bien y capaz que no está ese grado de esperanza que puede tener por ahí sí en otro cuadro. Exacto, sí, sí, tal cual. Y eso nosotros siempre, a ver, el paciente está vivo, bueno, la esperanza sigue intacta. Claro. Entonces ahí estamos nosotros para acompañar. Cómo aparece para- ahí, ¿no, Guille? La dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Sí. Yo creo que hay un momento en donde todos creemos, Exacto. ¿no? Hay un momento, viste, que a veces el ser humano es un poco egocéntrico y se mueve como en una línea muy liviana. Y cuando Sí. aparece el dolor total, emerge una necesidad de creer, ¿no? De Exacto. creer en algo, digo. Me Sí. parece que ese aspecto espiritual, si hay un momento donde aparece, es ese, ¿no? Y Exacto. entonces por eso pienso en la comunicación, bueno, más allá de que es mi ámbito, ¿no? Qué importante es que sea clara y que, bueno, permita de alguna manera a los que acompañan saber a dónde están parados, ¿no? Exacto. No Sí. quedar boyando a veces en un sistema en donde vos decís, ay Dios, que alguien me Exacto, sí, diga sí. para dónde ir, qué hacer, cómo... Sí. Y bueno, y muchas veces es esto que decís, cómo levantar a la persona, cómo moverla, cómo dar un tip, ¿no? Sí. Que el que acompaña sepa que puede contar con alguien. Exacto, Que hay alguien a sí. quien mandar un mensaje que tiene una respuesta profesional. Porque ahí a vos no te sirve el amigo. El Claro, amigo de toda la sí, vida, que sí. tiene voluntad, pero no conocimiento profesional. Claro, Vos ahí exacto. necesitas una palabra profesional, ¿no? Exacto. Que te indique, diríamos, cómo acompañar desde el conocimiento, ¿no? Exacto, sí, porque nosotros tenemos muchas familias que llegan con una situación de claudicación que ya no da más, No dan porque ya más, están claro. agotados física y emocionalmente, No saben más qué cuidando hacer. al familiar, Claro. ¿no? Y no saben qué hacer, No. exacto. Entonces por ahí nosotros, como vos decís, brindando esta contención desde lo profesional, ya la familia tiene un alivio, por más que sepan que no van a poder
resolver, digamos, la situación de curación, ¿no? Sí. Porque eso ya saben Ya que se la sabe posibilidad que no no está. está. Pero sí saben que nosotros vamos a acompañarlos hasta el final. Y yo he acompañado a muchos pacientes y muchos pacientes han fallecido al lado mío. Y la verdad que es una experiencia de mucha paz, de mucha serenidad, ¿no? Que si uno lo puede trabajar bien y lo puede trabajar con tiempo, por eso digo, ¿no? La familia se puede preparar, el paciente se puede preparar, pueden decirse cuánto se aman, pedirse Claro. perdón, porque muchas veces hay gente con asuntos pendientes, entonces nosotros contactamos al familiar con el que están distanciados hace tanto tiempo y pueden pedirse avisan. perdón. Sí, hemos tenido, yo me acuerdo siempre de una paciente que ya estaba peleada con su hija y ella tenía un cáncer avanzado, ya en etapa final. Entonces, le voy a cambiar el nombre por respeto a esa persona, sí. que igual no era de acá de Suárez, pero le digo, bueno, María, ¿qué necesitas, María, vos? ¿Qué crees que vos necesitas para estar bien? Porque ella estaba mal, ella estaba con dolor, la medicación no le hacía nada, el tratamiento no farmacológico que yo le ofrecía seguía con dolor y ella me dice, Guille, lo que pasa es que a mí me duele el alma, me dijo. Entonces le digo, bueno, contame. Le digo, ¿por qué te duele el alma? Y ahí me cuenta que estaba distanciada con su hija y que ella tenía una nieta que hacía 4 años que no veía y que se habían peleado con su hija. Y dice, yo, Guille, necesito pedirle perdón para irme en paz. Entonces yo le digo, bueno, dame el teléfono, yo me contacto con ella. La llamo, ya Sofía está llorando, pero sí, yo, lo que pasa es que uno cuando por ahí, viste, ya pasan tantos años, pero uno por ahí se pone un poco más fuerte, ¿no? Si capaz es un caso reciente, me largo a llorar. Pero bueno, y ahí entonces le digo, bueno, María... Yo soy pésima para eso. Yo no me hubiera podido dedicar nunca. Dame el teléfono. Bueno, la contacto a la hija. Entonces le digo, bueno, mira, yo soy Guillermina, soy terapista del equipo de cuidados paliativos. Le digo, te hablo de parte de María. Un silencio. Entonces le digo, mira, yo quiero que sepas que tu mamá, le digo, estás en etapa final de vida. Le digo, ella quiere pedirte perdón. La chica lloraba. Como media hora estuvimos hacia el teléfono. Me dice, bueno, Guille, yo me voy a acercar, decime dónde está. Bueno, yo le pasé la dirección del hospital. Bueno, fue algo maravilloso porque se reconciliaron, ambas se pidieron perdón, ella pudo estar con su nieta y a los 2 días falleció. Entonces yo digo, tenemos que estar atentos nosotros también a estas cuestiones, ¿no? Del dolor, a tiempo, ¿no? del dolor en todas sus dimensiones, porque ella lo que le dolía era el alma, era morirse sin poder perdonar y recibir el perdón de parte de la hija. Entonces ella necesitaba sanar y ella se sanó. Yo digo, se murió, pero se sanó. Claro. María se sanó, ¿no? Entonces estas cuestiones que son tan importantes y que si a veces no hay un equipo atrás, capaz que esta mujer nunca se hubiese podido contactar con su hija y hubiese podido hacer las paces, ¿no? Y morir en paz. Y eso es una buena muerte también, ¿no? Cuando uno puede morir en paz y uno ya no quedan asuntos pendientes, ¿no? Entonces, y esto lo he hecho en muchas oportunidades. Y la verdad que por eso, digamos, trabajar en paliativos me dicen, ay, Guille, qué duro, pero a mí esto me produce una satisfacción. Porque yo digo, bueno, poder ese granito de arena, poder ayudar a ese ser humano a poder irse en paz y morir bien y que la otra persona quede también en paz, sabiendo que, bueno, me pude reconciliar, eso no tiene precio. No. Eso no tiene precio. Entonces, No, para mí es fantástico. Y ahora pienso, y me ponías más reflexiva en ese sentido, Sí. porque no estábamos muy preparados para morir. Digo, nosotros sabemos, desde el sentido común, siempre sabemos que vamos a morir. Ninguno se cree, ¿no? Bueno, yo voy a ser el Eterno. único que acá va a romper las reglas. Exacto. Todos vamos a morir en algún momento, eso es... somos finitos. Pero bueno, llegada la circunstancia... bueno, no está tanto esa preparación, ¿no? Y a poder habilitar eso que queda pendiente para que algo inevitable suceda, pero en el marco de la paz, Exacto. es no lo que me parece a lo que ustedes apuntan, ¿no? Y Exacto, también sí. la tranquilidad para los que quedan. Están los que Exacto. mueren y los que siguen, y que esos que siguen también puedan seguir en paz con esa ausencia, ¿no? Que no Tal quede ahí cual. un rencor, un dolor, una noticia que te llega y sobre la cual ya no podés. Una Exacto. cosa es que te digan, acá está tu mamá que se quiere despedir, y otra cosa es que te digan, venía a despedir a tu mamá que ya se fue. Claro, ¿No? tal cual. Ahí Sí, sí. son
dos cosas que no tienen nada que ver, diríamos. Sí, Bueno, sí. Guille, nos has contado, Sí, ¿no? fuerte, a ver, fuerte para las personas que vivimos nuestro día a día y por ahí uno no está acostumbrado, sé que en tu Exacto. caso, Guille, no sé si lo vivís día a día, pero es algo que... Día a día. Hace Sí, 19 años, día claro, a día. sí. Sí, sí. Enfrentarse con situaciones que no importa igual que estamos pasando un poco de tiempo, sino que decir esto, que también la fortaleza para vos de tener tu equipo, de Sí. que hay situaciones que hasta vos mismo te superan, porque uno no es Claro que sí. uno no es de acero constantemente y también tener tu equipo para, en este caso vos, si una situación te afectó más de lo común, para seguir preparada para el trabajo, porque el otro día tenés que seguir. Sí, y querés que te diga una cosa, Pepo, Sí. ahora que vos me decís esto, ¿no? A mí en Buenos Aires, nosotros en el equipo de cuidados paliativos éramos muchos, ¿no? Y teníamos una vez por semana supervisión psicológica, ¿no? Entonces cuando había algún caso medio fuerte, Sí, ¿viste? Lo trabajamos en equipo de forma individual. Pero acá en Suárez es muy distinto el trabajo en cuidados paliativos y afecta más, porque Porque somos una conocemos. población chica y nos conocemos. conocemos, Entonces, claro. cuando te toca atender a una persona, Oh. a mí me tocó atender hace poco a una persona que yo quería muchísimo, es muy fuerte. muy fuerte. Y es muy difícil también. Entonces, uno tiene que aprender a gestionar sus propias emociones, a cultivar su espiritualidad, a tener una supervisión, porque si no es muy difícil para el profesional en las ciudades chicas, que no es lo mismo que en Buenos Aires. Yo en Buenos Aires trabajaba de otra manera y acá no. Claro. Porque de hecho el primer paciente que tuve fue un primo de mi papá. Entonces ahí ya me Es topé con una diferente. situación diferente a lo que Claro. yo venía en Buenos Aires, que el paciente fallecía, listo, otro paciente. Acá no. No. Y acá te encontrás Acá con la te familia. involucrás Exacto, te encontrás con la necesariamente. familia en el supermercado, en la calle. Sí. Es distinto. Entonces uno tiene que estar bien plantado, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, si no, es difícil. A mí me traes como una palabra que es la vocación. ¿Viste? Cuando se habría que preguntarnos para dónde está nuestra vocación, ¿no? Eso es un montón de vocación. Y sí. Digo, Sí, uno sí, se tal profesionaliza y se prepara y va desarrollando esa fuerte vocación para hacer algo, ¿no? Exacto, Yo te veo y digo, cuánta vocación que tiene para hacer Sí. su trabajo. Que yo, mira, los cuidados paliativos, a mí, yo le encontré el sentido a mi profesión. Sí, porque eso muchas es lo que veces transmitís, Guille. a mí sí, siempre me encantó la rehabilitación. En mi consultorio hago rehabilitación de mano y miembro superior y me encanta y soy una apasionada y le meto todo Sí. para que el paciente se rehabilite, salga adelante. Pero los cuidados Los paliativos, paliativos. me apasionan. Sí, y nos Encontró nos damos una cuenta. joya el doctor Milevaca acá. Ha encontrado una joya. Bueno, Guille, yo tengo mi próximo trabajo esperándome. Pepo no le molesta acá. No, estamos, yo si fuese por mí me quedaría él charlando. se porque- queda. Porque la verdad que es... Impresionante. sí, es impresionante. Igual yo lo cuento así, yo a Guillermo recién lo hablamos, nos conocemos hace mucho tiempo porque, bueno, ella estuvo presente en el último tiempo de mi abuelo y nada, la escucho atentamente y bueno, sí esa brisa por atrás mío me recorre un poco y bueno, sí, nos acompañó muy bien. Así que bueno, con esta emoción, Guille, te despido, te agradezco mucho Bueno. por pasar y estar y charlar un ratito con nosotros de la vida, que es, bueno, en este caso, decirte nuevamente feliz día del Día de la Terapia Ocupacional, ya Muchas mucho tiempo gracias. trabajando en Suárez y yo creo que cualquier persona que te está viendo te lo reconoce de esa forma. Bueno, muchas gracias por el espacio, chicos. No, por favor. Un Bueno, placer. Sofi, nos despedimos. Con Nos vos hasta el despedimos, jueves. me voy tan rápido como llegué. Sí, así que Volando. nos despedimos de este martes de la mañana de Mega con mucha emoción. Le agradecemos a todos por vernos. Nos hemos pasado unos minutos, pero valía totalmente la pena hacerlo.